El Evangelio de Juan termina con estas palabras. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Hay allí lo que se llama una hipérbole, que es un énfasis grande, grande, para decir todo lo que el Señor hizo. Pero el Señor Jesús dejó escrito esto para que nosotros, creyendo, tengamos vida en su nombre. Así que ordena 4 hombres. ¿Cuántos? Otra vez, ¿cuántos? 4. Para que escribieran su vida, sus enseñanzas, todas aquellas cosas que tienen que ver para nosotros con vida eterna. Hay un texto que dice que el Espíritu Santo nos recordará las cosas que hayamos aprendido en el momento que las necesitemos. A veces nosotros estamos despreocupados y decimos, esto no lo necesito. Pues la verdad es que por ahora, pero va a llegar el día. Eso es como cuando hay que insistir en el ayuno. No, yo no ayuno. Bueno, yo digo, Señor, gracias, tu palabra me enseña, porque le preguntaron, los discípulos de Juan ayunan, los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan. Dios, no se preocupe, ellos están de fiesta, pero les llegará el día. Hay cosas que van a llegar el día donde las necesitemos. Digan. Bien. Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos unimos, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, lo que pidamos nos será dado. Señor de los cielos, gracias. Gracias porque tú estás aquí y gracias por lo que hiciste y enseñaste, Señor, para que nosotros podamos tener vida eterna. Señor, pedimos que tu Espíritu nos dé revelación en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Digan amén. Hoy vamos a ver capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Y las Biblias titulan Llamamiento de los primeros discípulos. No es igual discípulo que apóstol. De todos los discípulos que el Señor tuvo, de allí sacó 12 apóstoles. Y comenzó por reclutar, llamémosle, por llamar discípulos. Comienza la palabra de Dios, está él en las orillas del mar de Galilea, también se le llama Genezaret, es el mismo mar o lago. Un día estaba Jesús a la orilla del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Lo apretujaba por 2 razones. No tenía el Señor la ventaja que nosotros tenemos de utilizar los amplificadores. Y por otro lado, era tanta la gente que quería escuchar lo que él decía. No todos venían para ser sanados, venían para escuchar la palabra. Ellos sabían que Dios tenía una palabra para ellos. Y entonces se amontonaban. Y es allí donde encontramos que ellos querían escuchar el mensaje de Dios. ¿El mensaje de quién? Usted tiene que estar seguro que le están predicando y le están enseñando el mensaje de Dios. No las ideas, no los pensamientos, no las conclusiones que el que esté hablando tiene, sino la palabra de Dios. Usted vino aquí a escuchar la palabra de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Esto sucedió en la mañana, no sabemos a qué horas de la mañana, podría estar llegando lo que es para nosotros las 10 de la mañana, no había pasado el mediodía en todo caso, y habían pescado y estaban lavando las redes.
Dice la Biblia, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón. Aquí nosotros aprendemos a romper la religiosidad porque hay gente que cree que no le sirve a Dios si no está detrás de un púlpito. Que el único lugar para predicar, el único lugar donde puede estar sirviendo a Dios es en un templo, bancas y gente sentada allí escuchando en ninguna otra parte. Eso no es cierto. El ejemplo lo dio el Señor y Él utilizó entonces, digamos aquí, púlpitos extraños, lugares extraños. Y es que el Señor predicó en una casa, predicó en la playa, predicó en una montaña, predicó en un camino, predicó en un campo, predicó en muchos lugares. No hay un lugar que tiene que ser aquí para que nosotros hablemos del Señor. Y dice entonces que subió a una de las barcas que pertenecía a Simón, el mismo Pedro, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Si hay algo que podemos nosotros ir sacando de la Biblia es esa parte práctica del Señor. Yo no, esta gente aquí me ahogan, esta gente aquí no me deja hablar. Entonces se sube a la barca y le pide, en este caso a Pedro, que la aleje un poco para él poder tener la distancia y hacer que lo escucharan. El Señor tenía una voz fuerte, le cuento. Generalmente el mar hace un ruido con sus olas. Hay un ruido con sus olas. Y entiendo que la gente de esa época era gente que prestaba mucha atención, así como ustedes están. Tan concentrados que si no se cuidan se duermen. Sigan concentrados la primera parte, la otra parte no. Pero no deja de hablar el que hace, no deja de haber el que hace algún comentario, un cuchicheo, y entonces interrumpía. Así que la voz del Señor era muy poderosa. Y dice la Biblia, cuando acabó de hablar, porque todo lo que comienza debe terminar. Y si hay algo que usted puede admirar en el Señor es el orden. Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Acabó de hablar, le dijo a Simón, el dueño de la barquita esta, de la lancha, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Aquí yo tengo una nota que dice que Pedro sembró y por eso cosechó. Si ustedes miran atentamente la Biblia, siempre que las personas recibieron algo, sobre todo en lo material, un milagro, tuvieron que poner primero algo. Les cito. Viene una mujer y le dice a Eliseo, me van a llevar a mis hijos como esclavos, se murió mi esposo y no tengo con qué pagar. Eliseo le responde, ¿qué tienes? Y la señora dijo, nada, piénselo bien. Dijo, un poquito de aceite. Allí estaba el aceite. Se fue Elías donde una viuda y le dice que le diera de comer. Y la viuda le expone su problema y le dice, es que nos queda para hacer una tortilla, una arepa, lo que le llame. Y mi hijo y yo no la comemos y nos morimos de hambre. Vaya, ponga eso al servicio de Dios. Bueno, ojo que estoy por dar la orden de pie. Y yo no sé cómo irán a ser los culpables, cómo les va a quedar la conciencia. Los culpables son los culpables de que estén de pie. Aquí vinimos a lo que vinimos. Un cántico dice, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine ¿a qué? Bueno. Entonces estaba aquí diciendo, Dios se pide algo. Cuando el Señor fue a multiplicar peces, pidió, vaya busquen a ver qué hay. Dijo, hay unos peces y unos panecillos. Mis estimados, aquí aprendemos que para cosechar hay que ¿qué? Con ganas. ¿Hay que qué? Hay que sembrar. Entonces le dice, bueno, ya me prestó la lancha para hablar aquí, la barca, ahora vamos a remar hacia aguas más profundas. Vamos a remar.
Y entonces Pedro le dice, maestro. Esta palabra maestro es en una palabra hebrea que es epístata, que significa líder, que significa jefe, que significa el que manda. Y eso estaba diciendo Pedro, lo que usted me está diciendo va como en contra de lo que ya hicimos, pero usted es el que manda. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesucristo es el que manda? Levante la mano. Levante la mano y diga, Señor, yo sé que tú eres el que manda. Escuche bien, porque hay mucha gente que está pensando que usted manda a Jesucristo. Él es el que manda. Diga, Él es el que manda. Bueno, el maestro, jefe, Señor, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. Entonces usted viene aquí, recibe una enseñanza y Dios le está hablando y le dice, usted tiene poco, de ese poco que tiene, y usted dice, pero trabajé toda la semana, trabajé todo el día, hice de todo y tengo poco. ¿Cómo me van a quitar o cómo me van a pedir lo poco que tengo? Trabajamos duro toda la noche y nada, Señor. Con eso el apóstol Pedro está diciendo, tú mandas, Señor, pero yo te estoy llevando a que reflexiones. Tú eres un buen carpintero. Tú eres un buen agricultor, porque utilizaba muchos ejemplos de agricultura. Tú eres un buen predicador, pero recuerda que estás hablando con un pescador profesional. Y este pescador profesional pescó toda la noche y no encontró nada. Aquí es donde hay un dilema. O creo o no creo. Porque nosotros somos puestos así. La fe no es un sentimiento, la fe es una decisión. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Digan? Entonces, le dice, no hemos pescado nada, le contestó Simón. Ojo, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Ven. Gloria a Dios. Como tú me lo mandas, yo voy a hacerlo. Hay cosas que Dios manda que están en contra de nuestra forma de pensar, en contra de nuestra forma de sentir y de ver las cosas. No siempre va a estar conforme. Le decía yo a una buena cristiana hace un rato que Dios dice, mis pensamientos no son ¿qué? Mis caminos no son ¿qué? Y hace una diferencia de la altura entre el cielo y la tierra. Estamos lejos. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que enfrentarnos y decir, bueno, Señor, o le hago caso a mi razón o te hago caso. Esto que me está diciendo, mire, yo me encuentro casi todos los días con cosas que Dios me ordena que haga y están en contra de mi razón. Y yo digo, pero es que esto no tiene lógica. Pero es que esto no tiene razón. ¿Sabe qué? Me habló Dios para que pusiera en acción las cosas. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y me iba repitiendo, el obedecer es mejor que los sacrificios. No estoy de acuerdo, no me gusta, no quiero, pero el obedecer es mejor que los sacrificios. Y me tocó aprender a obedecer. Y yo creí que eso había sido tremendo, que yo había aprendido a obedecer. No, el Señor tuvo que aprender a obedecer. Y le costó lágrimas, súplicas, oraciones y ruegos. Aprender a obedecer no es fácil. ¿A cuánto les es fácil obedecer? Menos mal que la conciencia sigue viva. Entonces, mis hermanos, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Cuando usted encuentra un texto en la Biblia contrario a su razón, a su forma de pensar, dígale, Señor, pienso así, pero como tú me lo mandas, yo voy a obedecer. ¿Diga qué? Voy a obedecer. Y mire los resultados. Así lo hicieron
y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Hay muchas enseñanzas en la Biblia donde se fueron en contra de la razón. Les recuerdo, a los que leen la Biblia, Génesis 26, había una hambruna terrible, terrible. Isaac, el hombre de provisión, dice, me voy para Egipto, porque uno tan pronto tiene necesidad, arranca para algún lado. En el caso de Noemí, se fue de la casa del pan para el basurero, a buscar a ver qué había. En el caso de los colombianos, en su época, se fueron para Venezuela, después hubo el auge España, y todavía está el sueño americano, los Estados Unidos. ¿Cuántos de ustedes suspiran por irse para los Estados Unidos? Yo suspiro para irme para el cielo. ¿Ustedes? Y es una ciudad bonita. Y da ventajas. Y paga bien. Y tantas cosas más. Pero yo les voy a decir algo. Donde usted esté y tenga la bendición de Dios, allí lo bendice el Señor. En el año 73, a finales del año, me invitó un hermano que fuera a acompañarlo porque él iba a predicar en mira de que se abriera una iglesia. Y la casa de los hermanos, donde estaba, tenía un cuadro, afiche, lo que sea allí, con una piedra grande. Y sobre esa piedra había una planta. Y esa planta tenía una flor. Y el letrero es, donde Dios nos pone, allí florecemos. Porque muchas veces la gente se va en pos de una ganancia y pierde su familia, pierde su hogar, pierde hasta la salvación. Acuérdese de Lot. ¿Qué fue de ventajoso? Ay, le voy a ganar a mi tío Abraham, que es medio tonto. Le voy a dejar la loma al viejito y yo voy a coger los pastizales, la parte plana. Allá son malísimos. El pecado es terrible, pero la prosperidad es prosperidad. Y lo perdió todo. Entonces, cuando usted da, cuando usted obedece, viene la recompensa del Señor. Así que hubo tanto, porque cuando Dios dice, prueben en esto, hablando de la vida práctica, si no los bendigo o les doy hasta que sobre, abunde, mucho más. ¿Ustedes no han pensado en la gente del desierto cuando estaban sin empresa, cultivo, nada? Y les dice Dios, bueno, vamos a construir un templo que se llama el tabernáculo, traigan ofrendas. Y se agarra a esta gente, que yo creo que es el único caso que yo conozco, se agarran en el desierto donde dependían única y exclusivamente de Dios a traer de todo. Y dicen los que estaban construyendo, Señor Moisés, dígale a la gente que no traiga más porque ya sobra. Pero cierro los ojos y pienso algún día que va a haber tanto lo que ustedes traen que aquí va a sobrar y les voy a decir, no traigan más. ¿Se puede o no se puede? Sí. Si son fieles, eso va a pasar. Ojo con esto. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Tengo aquí titulado, en la obra de Dios, en iglesia con propósito, en el cumplimiento de la voluntad de Dios, necesitamos ayuda. ¿Sabe usted por qué tal vez no hemos crecido con nuestros 5 cultos como debiéramos de crecer? Porque el Señor dice, Osvaldo no puede atender a esa gente que Él quiere. Osvaldo tiene que entrenar y tiene que multiplicarse y tiene que enseñar a que otros ayuden para recibir toda la cosecha que les voy a dar. Por eso estamos haciendo un llamado a muchos de los que están aquí y otros que no están, a que nos preparemos para servirle al Señor. Necesitamos gente que entienda lo importante de servirle a Dios. Porque lo que va a tener recompensa cuando usted llegue al cielo, única y exclusivamente es lo que haga para Dios.
su trabajo, su negocio, lo que usted tiene y se mata, se murió y aquí se quedó. Y usted no, Dios no le va a decir, ay, tremendo, esa casa que usted hizo me impresionó. Ese carro en el que usted anduvo, ¡ay, tremendo, ¿no? Esa marca era buena, ¿cierto? Uy, todo eso que usted dejó allá para en el banco o a sus hijos, me impresiona. Venga, le doy un premio. ¿Dios va a premiar eso? Pero cuando yo he ganado almas para Cristo, cuando he edificado, cuando los he enseñado, cuando los he dirigido para que sean salvos, ¿eso me lo recompensa Dios? Ah, bueno. Y entonces, así que llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que ayudaran. Ellos se acercaron. Mire la abundancia que Dios da. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Piensen eso. Y los pobres pescadores toda la noche echen redes. Se utilizaban esas redes de lanzar. Vea, estaban cansadísimos de los hombros. Con más sueño que cuando uno no duerme. ¿Alguno de ustedes estuvo de pesca durante todo el día? Bueno, entonces estaban allí y las barcas se comienzan a hundir. Para que se hundiera una barca, Señor de los cielos, y entonces ¿cuántos peces se volvieron pescados? Porque el pez es mientras está allá suelto, pero una vez que cae a la red, está pescado. Entonces, dice que comenzaron a hundirse. Aquí no hay exageración, porque alguien me decía, ¿la Biblia tiene exageraciones? Tiene figuras retóricas que ustedes van a aprender el día que están citados para la reunión de capacitación en predicadores auxiliares, en siervos de Dios. Y entonces, pues ahí les toca ese día no asistir a esa iglesia que ha cogido tanta fuerza, una iglesia a nivel mundial, se llama Netflix, y venirse a la ICI. Ese día no vayan a la reunión que tienen allí. Es abundante la cosa allí. Se vienen acá y vamos a aprender. Me decía, ¿la Biblia tiene exageraciones? No. Si la Biblia dice que las dos barcas se estaban hundiendo, es porque se estaban hundiendo. ¿Cuántos creen en un Dios que puede darnos hasta que sobre y abunde? El Señor, dame tanto que no sepa qué hacer con todo lo que tú me das. Y dice, al ver esto, fíjese que tenemos que orar para que se den señales milagrosas. Un milagro es cuando se rompe o se altera una ley natural. Eso es milagro. Y hay que orar al Señor para que de cosas pequeñas vengan también cosas muy grandes. A nosotros nos falta es creer. Y no podemos creer porque somos bombardeados durante horas y horas y horas de palabra que es negativa, la palabra de Dios. La gente nos habla, ¡ja! ¿Usted sí cree eso? ¿Usted de verdad? Y lo miran a uno, hoy en el devocional que ustedes leyeron y oyeron, decía que a quién es necesario agradar. Y que vamos a ser bombardeados. Y a mí me han confrontado cuando comencé hace años y hasta hace poco, y me confrontan y me dicen, ¿pero usted sí cree eso? Y a veces uno como que dice, si yo digo que sí, se van a burlar. Y a ninguno de nosotros nos gusta que se burlen, ¿cierto? Entonces nos van a preguntar los que se creen intelectuales, los cabezones, los renacuajos, esos que, uy, tremendísimo. ¿Pero usted sí cree que ahora hay milagros? Y hay unos cristianillos que dicen, los milagros existieron, pero hasta el año 100, hasta cuando estuvieron los apóstoles, de ahí para allá no hubo milagros. Eso no hubo milagros. Los milagros se están dando todos los días.
Comience por lo poco. Comience por probar a Dios, única y exclusivamente con la plata. Dios no lo autoriza a usted ni a mí a que lo probemos por otro lado. A ver si es cierto que hay Dios que llueve para arriba. Pues si hay Dios que me aparezca como alguien que llegó y me dijo, vea, le quiero decir esto, y bien serio. Y pobre hombre lo creía. Diablo no hay. Le tengo la noticia. Diablo no hay. ¿Qué? ¿Por qué? Saqué un machete. Me fui a un lugar donde no hubiera por ahí nada y lo invoqué. Le dije groserías. Lo grité. Que si era de verdad que existía, que apareciera. Y no apareció. Así que le traigo la razón. Diablo no hay. Sí. Y hay gente así. Entonces, usted no se ponga a decir, si existe Dios que pase tal cosa, porque Dios no lo va a hacer. Solo nos va a probar en eso que sabe que es nuestra debilidad. Al ver esto, Simón, el que había prestado la barca, el que había pescado toda la noche, el que dijo, hemos trabajado mucho y no hemos nada, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. No un pescador, sino un pecador. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, ustedes ven en el caso de Isaías, que vino ese ángel y entonces mis ojos, la visión que tuvo, mis ojos han visto al Señor y me voy a morir. Manoah también dijo, no, si era Dios, nos vamos a morir. Y muchos que sintieron la presencia de Dios dijo, vamos a morir. Y es que cuando la presencia de Dios se manifiesta, el ser humano está capacitado para sentir la presencia de Dios. Es que él, Pedro, y uno dice, pero este Pedro, ¿hasta dónde? Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. ¿Y cuáles eran los compañeros? Como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón Pedro. Aquí encontramos nosotros una enseñanza, y es que casi todo mundo dice, argumenta, y hasta un sacerdote estaba estos días dando palo contra los que utilizan la pobreza como un medio de justificación y como una herramienta para lograr cosas. Y la idea es que los apóstoles eran pero pobres. Esos siguieron al Señor porque no tenían que hacer. Dice, eran socios. Juan, los hijos de Zebedeo, tenían sus lanchas, sus barcas de pescar, tenían una empresa pesquera. Y la otra cosa es que el Señor Jesús, cuando le dijo al interesado ese, le dijo, mire, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos tienen nidos, yo no tengo donde recostar la cabeza, si usted viene por plata, olvídese. No hay plata. No vine a predicar aquí, ni vine a que ustedes se hagan ricos, al menos como piensan. Entonces estos no eran unos pobretones acabados, arruinados. Digan, que muchos dicen, a mí me han dicho, vaya y predíquele el evangelio a la gente de tal lugar, esa gente sí que necesita de Dios. Y yo al principio me iba a esos barrios deprimentes, pobres tremendamente, y me dijo uno, porque ahí sí oye la gente, dijo, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito ser cristiano, no quiero ser evangélico, porque yo me voy para el cielo. Y le pregunto yo, ¿por qué? Porque yo soy pobre. Y a los pobres les es anunciado el evangelio, y de los pobres es el reino de los cielos.
Los ricos no entran al reino de los cielos porque es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. ¿Se imagina usted? Ahí hubo otra enseñanza que se refería a una puerta que le llamaban ojo de aguja. Y para poder entrar los camellos se tenían que arrodillar y entrar así bien agachados para que entrara uno por uno y no pudieran asaltar la ciudad. Por eso dice más difícil. Esa ilustración la enseñó el Señor. Pero si usted coge una aguja y un camello para tratar de meter ese camello por entre el ojo de la aguja, pues ni siquiera una clin le cabe por ahí. Tendría que ser una aguja bien grande. Entonces hay que ir escudriñando la palabra. ¿Digan? Entonces vamos a ir enseñando, no. El evangelio es para quién? Para el ser humano. Rico, pobre, blanco, negro, gordo, flaco, muy intelectual, totalmente sin letras, para quien sea. Todos necesitamos del Señor Jesucristo. No vaya a dejarse meter cuentos usted por allí que usted no necesita del Señor. No. Luego la palabra de Dios dice, no teman, porque en medio de todo el temor es tremendo. Ustedes recordarán que hay 365 no temas. ¿Cuántos? Es decir, que el Señor tiene para cada día un no tema. Deberíamos de ponernos en la tarea de sacar la lista en qué situación o en qué circunstancia el Señor decía no tema, para que cuando uno esté ahí con su susto, con su cosa, entonces saque el texto y el Señor me dice no tema. No tema. La Biblia dice que el amor echa fuera ¿qué? El miedo, el temor. Y Dios es amor, así que si Dios está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, tiene que salir el miedo, tiene que salir el temor. Y si usted va en el nombre de Cristo, lo logra. Diga, no tema. Desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. ¿Por qué le hizo ese milagro de la multiplicación o de la pesca milagrosa? Para que entendiera. Pedro sabía exactamente. Y es que él le tenía que decir, Señor, Dios, eso es difícil. Y él dijo, acuérdese que yo le dije que fuera aguas adentro, que usted había luchado toda la noche y no había cogido nada, y le dije que vaya, fue y mire todo lo que pescó. Porque Pedro seguramente tenía argumentos al igual que nosotros. La Biblia dice que a Pedro se le señalaba como hombre sin letras en comparación con los fariseos y con todos esos intelectuales. Y a lo mejor usted diga, nomás necesito un doctorado, un PhD de teología, necesito por acá. Conozco un hombre que toda la vida ha estudiado. Si colgara todos los diplomas que tiene, pues ocuparía una pared bien grande. Pero no se gana a nadie para el Señor. Tampoco enseña. Aparte de decir estoy estudiando, me gradué de esto, me gradué de aquello, me gradué allá, no pasa nada. Y he visto, he oído, he estado al lado de otros que hablan prácticamente al revés. Y ganan a otros para Cristo porque Dios se vale del que le cree y le obedece. Diga. Le dijo Jesús a Simón, lo voy a hacer pescador de hombres. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? Con muchos altibajos, pero lo hizo. Por eso cuando predicó de una sola predicación, 3,000 personas aquel día recibieron al Señor. Y terminemos aquí diciendo, así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, ¿dejando qué? Siguieron a Jesús. ¿Quiénes? Los que habían estado viendo la pesca milagrosa. ¿Quiénes? Los que participaron allí con el Señor. Dijeron, no, aquí no hay de otro. Aquí nos toca buscar al Señor para que nosotros le sirvamos como Él quiere que le sirvamos. Esta iglesia que va a cumplir el propósito de Dios, tenemos que entrar en esa disposición que Dios nos use.
No venga con cuentos que ya he trabajado todo este tiempo, yo he estado en esta iglesia mucho tiempo, yo estuve en grupos pequeños, yo estuve subiendo, yo estuve bajando. No salga con eso. Simplemente cada nueva oportunidad aprovechémosla para servirle al Señor. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral. Carrera 83A, número 1520. Barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.